Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos a todos a un programa más de Integrando el Duelo Animal. Ya sabéis que estamos estos días cambiando un poquito los horarios, pero bueno, en cuanto podamos volvemos a la rutina, a lo que nos va bien a todos, estemos en el país en el que estemos. Como siempre, queremos comenzar dando las gracias a Cuando el Duelo Pregunta, esta estupenda plataforma que llevan ya más de 30 años creando conversatorios sobre el duelo y que nos brindan este espacio para poder nosotros también tocar el tema importante del duelo que pasamos y que sentimos por nuestros compañeros animales. Entonces, os damos la bienvenida a todos. Os recordamos que podéis dejar vuestros comentarios donde nos estéis viendo, en el canal de YouTube o por Facebook. Nos llegarán aquí y nosotros nos iremos también comentando, en este caso, pues vuestros miedos, si queréis, o vuestro caso. A lo mejor no podemos profundizar mucho, pero bueno, cogeremos como mínimo la parte general para poder que sirva a bastantes personas. Como siempre, hola Mora, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola María, buenas tardes, noches a todos donde se encuentren. Gracias de estar acá nuevamente en este programa que estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, este programa, como saben, se va a llamar Los miedos en el duelo. Decidimos este tema porque escuchamos mucho y con mucha frecuencia que nos hablan de los miedos que empiezan a surgir en el proceso del duelo. Entonces creemos que es algo importante de hablar para que cada quien los vaya identificando y vaya viendo pues hacia dónde va su proceso, qué tanto está yendo un proceso como más orgánico o qué tanto el proceso quizás se está un poquito quedando en no mucho movimiento y entonces está generando alguna problemática. Entonces, desde ahí que sepan, bueno, qué es el miedo, qué vamos a hacer con este miedo o hacia dónde, de qué nos habla ese miedo también, que regularmente ponemos también el miedo como algo malo, como algo que no tiene que estar, como algo que hay que quitar y pues realmente no es así. El miedo también tiene un sentido en nuestro estar como humanos. Tenemos pues el miedo fisiológico, que es este miedo que nos ayuda a protegernos y que se activa realmente solito, o sea, es algo que tenemos todos los seres, igual también lo tienen los animales, y también tenemos pues el miedo psicológico que es creado por la mente ante situaciones que modifican nuestra vida y experiencia. Pero aquí también, al ser creados por nuestra mente, a veces empieza a haber pues un plus en el cual empieza a generarnos un sufrimiento quizás por la parte que no entendemos bien hacia dónde. Entonces aquí es ver realmente, bueno, si es algo que se está activando desde dónde, desde una parte natural o realmente cómo se está activando a partir de qué. Que también es importante que sepan que en el duelo los miedos se activan. Eso es normal porque estamos transitando un proceso adaptativo también. Entonces se pueden generar estos miedos. O sea, realmente no es que esté mal, sino la forma en las cuales nosotros vamos a transitar ese proceso de miedo y qué significado vamos a dar a eso para transformar hacia algo que sí nos va a ayudar a seguir transitando nuestro duelo. Ujú. Ujú. Una de las veces que comencé a mirar este proceso de los miedos, cuando pues comencé yo también, sobre todo a formarme, ¿no? En el tema de doula y enfrentar mis propios miedos a la muerte, una de las explicaciones que daban los científicos era la ley del mínimo esfuerzo y que todo esté constante, que nada cambie, que siga todo igual. Entonces, al encontrarnos con una situación en la cual no sigue todo igual, no sigue nada igual, no podemos hacer nada por impedirlo
y eso encima va a requerir de nosotros un esfuerzo para integrar esa nueva vida que estamos teniendo, era uno de los motivos de los que nos generaban a todos esos miedos, que cada uno lo puede llamar como quiera: miedo, incertidumbre, duda, como sea, pero vamos a llamarlo nosotros miedo, ante esa nueva vida que teníamos por delante, en este caso sin nuestro ser querido animal. Con lo cual, sentir miedo es totalmente, como dice Mora, normal en un duelo, porque estamos yendo contra natura, estamos yendo contra algo que de normal funcionaba y que nos iba bien en nuestra vida, y encima también estamos yendo contra natura porque nos va a requerir un proceso de cambio nuestro, en este caso de adaptación. Con lo cual, a los que sintamos miedo, a los que tengamos miedo, no pasa nada. Es normal tener miedo, sentirnos con miedo, y lo importante es eso, todo lo que vamos a hablar aquí sobre miedos, para trabajarlos. Y como bien dice Mora, tanto los más emocionales, psicológicos, como también los físicos que vemos día a día. Sí, porque también saber, o sea, en todo esto que estamos en un proceso en el cual estamos transitando mucha adaptación de diferentes formas. Entonces, Ujú. claro que eso también nos genera este proceso del miedo que empieza a ser adaptativo de alguna manera. Entonces, es esta parte importante que les quede claro, porque la gente les puede decir, pueden escuchar también mucho que se les dice, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿pero qué va a pasar? O sea, no, eso está en tu cabeza. Bueno, a lo mejor está en mi cabeza, pero está porque estoy vivenciando un proceso en el cual también me estoy sintiendo en esta parte de alerta, y entonces se junta el proceso fisiológico y psicológico en el cual estoy alerta por todo mi proceso, porque también muchas veces en el duelo estamos en un proceso de estrés, todo lo que nos genera. Entonces, esto activa nuestra parte también fisiológica de mantenernos alerta. Entonces, muchas veces, ni siquiera, por ejemplo, hay personas que me han dicho, no quiero salir de mi casa, me da miedo salir de ahí. Y el miedo aquí, bueno, puede ser a, no quiero escuchar lo que me digan, me siento insegura en la calle porque yo estoy transitando una propia inseguridad y siento que algo me va a ocurrir al salir, o no puedo salir porque yo con quien me sentía segura era con mi compañero animal. Sí, Sí, entonces desde ahí, aquí vemos que a partir del miedo vamos a encontrar varias cosas que van a ser importantes que vayamos elaborando en nuestro proceso de duelo, porque ujú, no es solamente, tienes miedo, pues piensa en algo bonito, piensa que está súper protegido y ya sal a la calle y haz como si nada. No, es algo que es importante abrir para ver qué está ocurriendo. Por eso en el cartel se puso estas puertitas diferentes, algunas con candaditos, otras ya más abiertas, porque así es el proceso, es ir pudiendo abrir puerta por puerta a nuestro ritmo de lo que está ocurriendo con ese miedo, porque detrás de todo ese miedo vamos a encontrar diferentes situaciones, las cuales es importante elaborar para nuestro proceso de sí, duelo y para poder integrar a nuestro ser querido, ya sea ujú, humano o animal, ¿eh? Porque aquí es sí, importante que entiendan que duelo es duelo. eso es. Y se vive igual, tendrá diferentes matices uno u otro, pero se vive igual. Y también quería hacer yo un poco de un paréntesis, o sea, lo que vamos a hablar, em, queda, bajo mi punto de vista, a ver qué opinas tú, Mora, queda al margen, queda exento, o sea, no me gustaría que lo aplicaran las personas
que solemos ser mujeres, pero no quiero estandarizarlo, las personas que gracias a su perro se sienten seguras en la calle debido a maltratos físicos, ¿vale? O de su pareja, sea mujer, sea hombre, o sea, no vamos a poner sexo concreto, ¿vale? Pero las personas que realmente estén en ese caso, que gracias a la psicóloga o al psicólogo, gracias al perro, saliendo a la calle se sintieran seguras y ahora tengan ese miedo, lo que nosotras vamos a decir aquí no está tan enfocado para esos casos que sigan yendo a su psicólogo, que se lo sigan mirando. Es muy importante que sigan allí con el tratamiento de un verdadero profesional, porque esos casos tienen una dimensión que normalmente no va a tener la que vamos a comentar aquí. No sé, también como psicóloga, ¿cómo lo ves tú también esta parte, Mora? Lo que pasa es que hay procesos diferentes y hay procesos los cuales es importante, pues sí que ya, si ya estás en algo en el cual estás llevando tú tu ritmo con tu terapia, continuarla, porque allí hay todavía un plus, el abuso y muchas cosas más Eso que es. van encima también del proceso del duelo. Entonces Sí. es importante que las personas sigan en sus procesos. Y aquí lo que estamos hablando es cuando estamos transitando un duelo en el cual no hay ese plus, por ejemplo, sino que igual puede ser que te des cuenta que sí te está costando mucho el proceso de estar transitando los miedos, porque quizás hay uno empalmado con otro y cada vez surge mayor. Entonces allí sí, bueno, también va a ser importante que vayas a un profesional para que te Ujú, ayude desde el otro punto a que tú puedas de verdad abrir este espacio para poder ir transitando y que los miedos pues entonces se vayan elaborando y tú vayas en tu proceso entendiendo de dónde surgen y entonces desde ahí poder continuar en tu proceso de duelo. ujú. Y entonces Vale. eso es importantísimo porque a veces algunas personas se me han dicho, oye, es que yo estoy viendo el programa y yo quiero, pues yo sola hacer esta parte de todos estos cambios que me está pasando. Muchas veces sí podemos solitos, otras no, porque está más profundo todavía el proceso de duelo en el cual necesitamos a alguien externo que nos pueda acompañar y nos pueda orientar desde esta Ujú, parte del tener toda una herramienta profesional para entonces darnos este sostén para que nosotros podamos hacer este insight de decir, sí, ahora entiendo de dónde es, ¿no? Y me doy cuenta y que tú solito vayas yendo hacia ese sentido de dónde surge y entonces lo sí, puedas transformar. Sí, eso. entonces a veces sí podemos, a veces no, entonces hay que estar con apertura. Aquí nosotros en el programa lo que intentamos es darles como un abanico para que ustedes sepan todo lo que puede ocurrir, cómo lo pueden, si les ayuda de esa manera, darse ustedes cuenta y comenzar a hacer pues su tránsito o que digan de verdad si ya necesito una ayuda y tomo esta rienda y busco a alguien. Ujú. Sí, ¿Sí? sí. Y el último anote, antes de ya comenzar de lleno a entrar en toda la materia, el que has dicho tú, recalcarlo una vez más para todos. Siempre hablamos de que el duelo por nuestros animales tiene un matiz de desautorización del de fuera. Solo era un perro, todavía le estás llorando, estás todavía en duelo. Pues el miedo también lo vamos a incluir en ese matiz de desautorización. Es decir, si tú tienes miedo, tienes miedo. Aunque el de fuera, como decía Mora antes, te diga, qué tontería, ¿cómo puedes tener miedo? Si está, qué chorrada, si sigue todo igual, si no ha cambiado nada, si el parque sigue en el mismo sitio, si la gente sigue igual, si te están esperando los demás, da igual. Tú tienes miedo y tienes miedo. Punto. Y te centras y tienes miedo. ¿Vale? Vale, eso es lo que quería decir. Pues empezamos ya, si quieres, con la primera materia que queríamos empezar a tocar.
Por Pues ya ejemplo, ven, ajá. ¿qué es el miedo? Vamos a decir qué es el miedo. Pues es la parte de lo que decía al inicio, ¿no? De esta parte de que el miedo es realmente algo que es natural en la parte también de los humanos, pero que también, bueno, tenemos esta diferenciación del miedo fisiológico y el psicológico, y que también de alguna manera, pues nos está alertando de algo. También para eso tiene su función el miedo. Nos alerta de que algo está pasando, nos puede hasta salvar, ¿no? De situaciones en esta parte que a veces llamamos medio instintiva, de, ay, sentí que le tenía que correr, o algo ocurrió y yo sentía que no tenía que ir hacia allá. Entonces es esta parte también muy fisiológica, o si escuchamos un ruido muy fuerte detrás, no volteamos a ver qué será, cómo será, sino simplemente corremos. O sea, es algo que tenemos muy, muy presente en nuestra parte fisiológica, está allí integrada. Entonces es saber que existen estos dos formas en las cuales se presenta el miedo, pero también que es un proceso en el cual el miedo puede ser adaptativo, como decíamos, entonces es en el duelo también está haciendo esta parte de ser adaptativo en nuestro proceso. Entonces, por eso surgen de diferentes maneras el miedo. ¿Sí? Entonces, saber que si está surgiendo tiene un sentido y hay que ponerle atención. Entonces, el miedo, podemos decir, vamos a entender, ¿vale? La palabra positivo y la palabra negativo, ¿eh? O sea, ¿nos ayuda a transitar nuestro duelo o nos impide transitar nuestro duelo? El miedo. Aquí el miedo nos puede ayudar a transitarlo cuando iniciamos a sentir, por ejemplo, que digo, tengo miedo de tener otro animalito, por ejemplo. Entonces, bueno, allí nos damos cuenta que hay algo que te está generando en la emoción, pero estás allí simplemente. Pero si dices, ¡Ay! ¿Te has quedado colgada? pero, pero esto, Espera, pero lo... te has quedado en el, pero si dices, Ah, ¿se cortó? Ah, sí, ok. Entonces es la parte les decía, sí, cuando estás en la parte de que quisiera tener otro animalito y dices, pero me da miedo volverlo a tener y te quedas con esta sensación ahí emocional, eso vendría siendo un miedo natural, que hay que trabajar, pero es natural. Pero si dices, es un miedo que me empieza a agobiar, me empiezo a angustiar, empiezo a tener problemas de ansiedad, empiezo a tener falta de aire, falta de sueño, empiezo a agobiarme cada que veo a alguien con otro animal y empiezo a sentirme desbordada. Allí ya vemos que ya está siendo un miedo, que ya está yendo más hacia un punto en el cual nos está de alguna manera como nos va a impedir un poquito y puede irse a un rango mayor, que entonces sí, pues también va a salir ya de un rango en el cual nosotros podamos como transitarlo de una manera más pues normal, dijéramos. más fluida. Entonces, más suelta. Entonces, desde ahí es saber si me está generando ya un desbordamiento, es que es algo que ya necesito en verdad una ayuda diferente porque ya está más allá, porque allí ya también detrás de ese miedo vienen más cosas. Entonces, si tengo el otro miedo, el mismo miedo, pero es un miedo en el cual puedo manejarlo y digo, pues bueno, es que reconozco que esté este miedo, aún así allí hay algo detrás a elaborar, pero ahí no te va a impedir un proceso porque vas a tener más apertura a entrar a ver qué pasa con eso. Eso es. Uh -huh. Con esto que has dicho tú, me viene siempre a la cabeza el ejemplo de la playa y el agua. La persona que de pequeñita pues tuvo un susto en el agua siendo niña, lo pasó muy mal, pues la típica ola que le da el revolcón, llegan corriendo los papás, las mamás, le sacan del agua, pero la niña sale muy asustada, niña, niño, ¿eh? Y entonces es como que, ay, es que el agua ya me da un poco de miedo. Entonces es la parte que dices tú, vale, pero ¿puedo ir a la playa
y mojarme los tobillos, aunque eso me dé miedo y lo puedo controlar y puedo ver qué hay detrás y puedo ir viendo tal? ¿O directamente es un pavor pensar en la playa y pensar en el agua y pensar en todo? Entonces, me viene siempre el ejemplo este de la persona en la playa, cuando dices tú eso, puedes controlar un poquito ese miedo para ver qué hay detrás, para ir trabajándolo poquito a poquito, o te está desbordando, está siendo incontrolable, necesitas la ayuda de un profesional que te acompañe en ese momento. Sí, el ejemplo que me Sí. acuerdo siempre. Y que en las dos hay cosas a elaborar, ¿eh? Sí, claro, Sí, claro. sí, o sea, que les quede muy claro esto, porque a lo mejor dicen, bueno, tengo el miedo y pues bueno, a lo mejor se va a pasar solo. Uy, Regularmente no, hay que acompañar el proceso del miedo porque no se pasa solo. no, nada, no. Y es como la culpa, ¿no? O sea, hay que mirar qué hay detrás. La culpa no se va a pasar sola, mira a ver qué hay detrás. El miedo no se va a pasar solo, mira a ver qué hay detrás. Voy a colar una pregunta, ¿vale? O sea, tenemos Mora y yo una esquemita, un poquito de los miedos que queremos hablar, y voy a colar los que vosotros nos vayáis proponiendo, ¿vale? Entonces, tenemos otro miedo, que es el miedo a que otro animal enferme, ¿vale? Y os cuento, Almar Ríos y Valles dice, mi perrito murió en junio, puedo decir que mi duelo fluyó en armonía, pero a los 4 meses me trajeron a una perrita que había sido abandonada. Yo aún no me sentía preparada para una nueva adopción, pero al saber que estaba abandonada, me la quedé. Pero al primer problema de salud que tuvo ella, entré en pánico de que se muriera, lo cual afortunadamente no pasó, pero el miedo que sentí fue terrible. Gracias María y Mora por sus programas, a ti también por verlos. Entonces, este es otro miedo que queríamos hablar también Mora y yo, y lo voy a colar por el comentario de Alma. Hasta cierto punto es normal que tengas este miedo porque te dolió la muerte del anterior, por el amor, por el vínculo, por todo lo que existe. Pero también aquí es importante observar detrás de todo eso, todavía que hay que abrir para elaborar el proceso. Porque en realidad, bueno, como seres en este plano vamos a seguir transitando de alguna manera pues enfermedades, accidentes y muchas cosas que nos van a poner como en este límite del darnos cuenta que nuevamente podemos estar ante una pérdida de algún ser querido en este caso. Entonces, desde ahí es darte cuenta que todavía hay algo importante ahí que no se ha podido elaborar y acomodar bien, en el cual surge este miedo que digo que hasta cierto punto es normal, porque está el amor, el dolor y más como se haya transitado el proceso del animalito anterior, también esto va a depender mucho en cómo se va a transitar después. Pero aquí también la parte es que mucho de esto es el miedo también a cuánto nos va a volver a doler. Sí. Entonces, si todavía tenemos mucho dolor y no estamos completamente todavía listos de alguna manera, va a surgir. Y entonces esto es algo que nos avisa que es importante que le pongamos atención a ese miedo que nos surge ante aquel ser. Y esto, bueno, al empezar a indagar qué es lo que ocurre en cada persona, va a pasar algo diferente, por lo cual brota este miedo. Que hay algo similar en que a muchas personas les ocurre esto de que cuando se enferman no es. Ay, se ha vuelto a colgar. Bueno, a ver si vuelve su señal. Se ha colgado en que algunas personas cuando se enferma su animal, Cuando se enferma su animalito, vuelven a sentir esta parte de, ¿y si
y si lo pierdo y qué le va a pasar y otra vez como vuelves como a revivir de alguna manera todo lo todo. que transitaste con el anterior, si a lo mejor fue sumamente arduo, o si fue inesperado, o si fue esta parte de estar con, a lo mejor fue una etapa en la cual hubo mucho, mucho dolor para el animalito y para ti también. Entonces, desde ahí es esta parte del saber que también sí se nos va a abrir algo, pero que también es importante ver qué hay detrás de eso que todavía sigue brincando para que entonces podamos elaborar el proceso, ¿sí? Ujú. Es importante. Y además deciros que las dos caras de la moneda em, tienen su aquel, ¿vale? Es decir, la típica persona que ha fallecido su primer animal, de la especie que sea, ha fallecido su primer animal, no se dio cuenta a tiempo o el animal no lo mostró, que tenía síntomas, que había iniciado el proceso de morir, que estaba falleciendo y demás, con lo cual no le hace las pruebas médicas suficientes o no le da tiempo a pedir una segunda opinión o no cae en la cuenta de que puede pedir una segunda opinión. Entonces, se produce un proceso en el cual nuestro animal, el duelo que estamos pasando por nuestro animal es por un no hice todo lo que pude por él, ¿vale? Que bueno, de esto ya hemos hablado otras veces. ¿Y qué pasa con el siguiente? Que con el siguiente, en cuanto se pone malo, ya vamos corriendo al veterinario y pedimos segundas, terceras opiniones, le freímos a pruebas y si hay una posible inyección en la provincia de no sé dónde, vamos a por ella. Y al final, esa parte, esta otra cara de la moneda, también tiene su lado de dejarnos llevar por el miedo y luego su consecuencia en el duelo por es que a lo mejor le tenía que haber dejado tranquilo antes, o le tenía que haber dejado fallecer, o tenía que haber entendido que estaba falleciendo, o tenía que haber... Entonces, claro, las dos partes van a influir en nuestro duelo, con lo cual este miedo que hablamos de que el siguiente animal enferme y le friamos a pruebas médicas o a atenciones es que ha puesto la pata, en vez de ponerla así, la ha puesto así, ya al veterinario corriendo. No, porque tampoco nos va a ayudar luego en nuestro proceso de duelo a llevarlo mejor, porque podemos tener esa otra parte de sentimiento en el duelo también. Y aquí eso que dices es importante, o sea, que aprendamos de lo que ocurrió y sí estemos atentos, pero no en un punto extremo. Eso es. Es la parte aquí como el resumen importante, ¿no? Sí, Para sí, que sí, sepan, o sí. sea, que sí hay un aprendizaje con todo y el dolor, pero, y que por eso salimos corriendo, pero que también hay que darnos cuenta que el aprendizaje también nos puede traer esta parte de tener una atención nada más, de estar presentes sin estar en angustia. Pero si Eso está es. surgiendo esta angustia y este miedo, quiere decir que todavía hay algo no elaborado del duelo anterior. Que entonces es importante empezar a voltear a ver de dónde surge todo este proceso. Si a lo mejor es porque todavía tengo esta parte de añoranza, porque todavía tengo esta parte de lo que significaba aquel ser para mí, de todo lo que aquel ser me hacía sentir, de todo lo que en realidad aprendí con aquel ser, pero siento que todavía no lo puedo integrar y siento que a lo mejor voy a perder ese aprendizaje. O sea, en cada persona se tiene que indagar qué es Ujú. esa parte para que entonces después la pueda integrar. Integrar. O qué es lo que todavía no me he perdonado de lo que pasó. Sí, muchas cositas. Vamos a avanzar un poquito más. El siguiente que tenemos es el miedo al dolor y al duelo mismo.
Yo creo que hemos hablado un poquito antes, pero bueno, por dar alguna pincelada un poquito más concreta. Sí, a veces sentimos que ahí vamos como sintiéndonos apenas poquito mejor y de repente sentimos que otra vez podemos tener un dolor muy fuerte, ya sea de que perdamos otro animalito o que sea una parte a lo mejor de un humano o la parte de a lo mejor de no me quiero ir de la casa donde estuve con él porque me da miedo olvidarlo. Sí, entonces desde ahí también es esta parte que el miedo también nos está diciendo que hay algo ahí en el cual todavía estamos con mucho dolor y tenemos tanto dolor que nos da miedo que nos duela más porque sentimos que nos vamos a desbordar y que ya no vamos a poder con aquello. Y textual lo dicen así también. Un dolor más y ahora sí me muero. Sí. Porque ya está siendo demasiado para el ser. Sí, entonces aquí estamos hablando también de la parte que es importante seguir trabajando de los duelos anteriores o el duelo anterior para que entonces puedas de verdad continuar en la vida sabiendo que el dolor existe, que el dolor pues allí está, que es parte de nuestro ser, de la humanidad y que el dolor de la partida de alguien, de algún ser querido, en esta parte de un duelo, es un dolor que nos toca todo el ser. Entonces también por eso nos sentimos muchas veces con miedo, porque nos sentimos perdidos nosotros mismos. Ujú. Y esto te lo voy a enlazar con algo. Hablábamos del miedo al dolor o al duelo mismo, o sea, a que nos duela, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a enlazar con el miedo a volver a querer a alguien, a otro animal, ¿vale? Como tal, como primera frase, ¿vale? Miedo a volver a querer. Y miedo a volver a querer porque nos vuelva a doler. O sea, miedo a volver a querer porque podemos estar traicionando al primer animal, pero también podemos tener miedo a volver a querer porque nos vuelva a doler. Y son infinitos los casos en los que a mí se me ha muerto un gato, me queda otro, cuando este otro se muera no tendré más porque lo paso muy mal, ¿no? Entonces es ese miedo de... Aquí también, bueno, aquí vemos que ese miedo, por ejemplo, vendría siendo también pues un mecanismo de defensa, por lo cual decimos, mejor yo ya no me involucro, porque entonces me va a doler tanto que siento que ahora sí ya yo me pierdo por completo con tanto dolor. Y es lo mismo, por ejemplo, las personas que se divorcian, las personas que muere un hijo, el marido, cosas así. Entonces es lo mismo, es una parte en la cual todo nuestro ser también está queriendo adaptarse, pero también está queriendo defenderse. Entonces entramos en estos procesos en los cuales es importante darnos cuenta desde dónde de verdad estamos poniendo estos límites externos para no tocar nuestro dolor. Mientras menos toquemos nuestro proceso de dolor, más se va a ir acumulando y entonces va a ir estando allí como pues, muchas veces los he dicho, como en una ollita, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, pero pues va a llegar un momento en el que va a empezar a hacer cierta ebullición. Entonces es en esta parte en la cual es importante que nos demos cuenta que también el tener miedo a ya no querer, estamos también defendiéndonos de que nos duela más y de volver a abrir el corazón y volver a sentir que ese vínculo quizás ya no va a estar, porque esta es la parte muy mental, ¿no? Ya saben que si hablamos de la parte espiritual, sabemos que el vínculo jamás se pierde, siempre está allí presente, constante, pero bueno, mientras en el proceso sentimos que perdimos aquello.
y que ya, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, que quizás ya no vamos a tener toda esa fuerza. Entonces, aquí es iniciar a trabajar en nuestro propio proceso de darnos cuenta que todo aquello en realidad sí lo podemos elaborar y lo podemos entonces hacer para nuestro proceso, que podamos nuevamente estar en mayor ligereza dentro del dolor que siga estando. No quiere decir que, ya elaboré, me voy de fiesta, súper bien todo. No, va a haber muchas cosas porque hay un dolor profundo. Entonces el dolor va a estar, pero lo vamos a sentir con otro peso. Eso es. Sí. Y eso es lo importante, sentirlo diferente y poder seguir transitando nuestro proceso, integrando cada vez más aquel ser. Y entonces a partir de allí podremos tener ese espacio, pues para decir, pues con todo y que aún, porque lo podemos reconocer, tengo miedo de volver a tener otro animal, pero en verdad quiero abrir este espacio para ese ser y conocernos. Y entonces se abre el espacio. Sí. Te abres tú y sí, avanzas. En Facebook creo que es que se me han mezclado un poco los comentarios, ya me perdonaréis. Paula Leticia dice, pero es que no me ha saltado en el StreamYard, por eso no lo puedo poner aquí, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a leer. Paula Leticia Montaño dice, a mí me dio mucho miedo perder a mi compañero de casi 40 años. A mis mascotas me duele que terminen su ciclo, pero sé que es natural y es egoísta tenerlos alargando agonías y sufriendo. Bueno, esta también es otra postura que podemos tener. Y Sandra Rodríguez, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, que dice también en Facebook, estoy súper mal porque hoy se fue de la nada una de mis gatas, la más juguetona, una de las dos que dormía conmigo, que me esperaba cuando entraba al baño, que me seguía a todos lados. No quiero decir algo feo, pero siento que voy a morirme también. Sandra, entra en nuestro canal de YouTube, tenemos vídeos de programas que hemos hablado de esto, te pueden ayudar mientras tanto, escríbenos y si no, al final del programa de hoy hablaremos de cuándo es el siguiente evento Animal Death Café, ya sabéis, ese espacio de duelo donde podemos expresar cómo nos sentimos, ¿vale? Entonces, no te puedo contestar ahora en directo escribiendo, pero te digo estas dos posibilidades. Vale, perdón, que se iba. No, como no me han saltado y seguimos hablando, pues ahí voy leyendo poco a poco. Vale. Y entonces ahora, pues vamos al siguiente miedo, si te parece, que hemos también hablado un poquito de él, pero bueno, es por si se ha quedado algo en el tintero y queremos comentar, o sea, comentamos algo más, ¿vale? Por un lado es el miedo al futuro sin nuestro ser querido. Al futuro en general, porque luego ya hablaremos de salir de casa o de nuestro círculo de confort por temor a los comentarios de los demás, ¿vale? Vamos a hablar primero del futuro como tal. Uy. Ay, es que Vale, nada, perdona, y como no te oía y estaba viendo, es que yo estoy en varias pantallas a la vez, ya lo siento. Y dije, ¿qué pasó? Mi internet está bien y ya no veo a María. Esto es así. Entonces, hablamos del miedo al futuro sin nuestro ser querido. Muchas veces hemos hablado de que lo que nos toca ahora cuando hemos tenido una pérdida, pero cualquier pérdida es volver a aprender a vivir. En este caso, aprender a vivir sin nuestros animales. Entonces, la frase que nos viene siempre es, ¿y qué voy a hacer yo sin, en este caso, sin mi animal? Pero es una frase que tenemos que aprender también a darle la dimensión que de verdad tiene, ¿no? Es como salvando todas las distancias, ¿no? El que ha tenido
accidente con un coche, ¿qué voy a hacer sin mi coche? Bueno, espérate, hay soluciones, vamos a pensar en otras cosas, en otras alternativas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué voy a hacer yo sin mi animal, sin mi perro, sin mi gato, ese que se me subía, que se me queda conmigo, vamos a pensar realmente en ese futuro que nos espera, en ese aprender a vivir de nuevo, en ese aprender a apreciar las cosas y aprender a apreciarle a él también, aunque no le estemos viendo físicamente. Nuestra vida va a cambiar entera. Entonces también quería tocar este tema, el miedo al futuro sin nuestro ser querido, sin nuestro animal, físicamente al lado. Aquí también entra la parte en lo del miedo al futuro es, ya no va a poder estar conmigo en tales situaciones, o habíamos planeado tales cosas y ya no va a estar, o yo había imaginado que tal cosa con él a tal tiempo y tampoco. Esto se llama el futuro no vivido en realidad y es parte del proceso del duelo. Entonces esto surge porque es la parte de toda esta añoranza, de todo lo que teníamos planeado con aquel ser, ya sea humano o animal. Entonces desde ahí es importante también, en esta parte que surge, si está muy, muy presente, es importante que también lo elaboremos, porque muchas veces podemos decir, bueno, pues sí, entiendo que ya no está, pero pues yo había imaginado tal cosa. Y entonces siempre surge esto regularmente en el hablar de las personas de algo en la cuestión del futuro no vivido ya con aquel ser. Y aquí, bueno, también se tienen que integrar muchas cosas de qué era todo lo que implicaba ese deseo, ¿no? De todo lo que habían planificado, de si hay alguna tarea a elaborar detrás, si está esta parte de todo lo que significaba su presencia, más lo que le hacía sentir su presencia, o sea, son muchas cosas en el cual entra en esta parte del futuro, del miedo al futuro sin nuestro ser querido. Entonces, desde ahí son muchas cosas que van más profundas de lo que podemos pensar. Y es importante que podamos también abrir este abanico de posibilidades de todo lo que implica esto del miedo a ese futuro que yo había planeado con mi animal y que ahora ya no está. Entonces está la tristeza, la añoranza, lo que ya no va a poder estar, más todo lo que implicaba para ti. Entonces, si se fijan, no es como algo muy, muy sencillo de que, bueno, piensa a lo mejor o haz esto y ya. O sea, no, no es como a veces como dar recetas, sino es empezar de verdad a entrar a nosotros a elaborar esa parte de todo lo que aquel ser significaba, en el cual esa parte que ya no va a estar a futuro, ahora nos genera este miedo, esa añoranza y esa sensación de quizás ya no lo hago si él no está, no tiene un sentido. Entonces aquí vemos ya otro punto que se abre en el duelo, el sentido profundo de ahora a dónde voy. Sin él. Mira, otro miedo que no hemos contemplado nosotros y nos propone Susana Martínez hablar de él, ¿vale? A mí me da más miedo morir mi marido y yo antes y dejar sola a mi gata. Dice, ahora está muy mayor, pero cuando eran pequeños, y a veces lo pensaba, si tenemos un accidente se quedarán solos. Susana, dentro de nuestro Facebook y nuestro Instagram, no sé de qué país eres, ¿vale? Pero tenemos un directo maravilloso con una abogada que ya lo recuperaremos y lo iremos poniendo, ¿vale? Aparte de que ahora Mora y yo hablemos también de esto, pero de qué es lo que tenemos que hacer
para que nuestros animales se queden en buenas manos, nunca mejor dicho, si nosotros fallecemos. Si fallezco yo, si fallece mi pareja, si fallecemos los dos, si fallece solo uno, pero nuestra relación no está oficializada, ¿vale? Eso es muy importante porque normalmente no hablamos de propietarios, pero cuando hay una herencia, sí que somos propietarios de nuestros animales. ¿Quién figura en el chip? ¿Cuántos figuran en el chip? ¿Quiénes son los herederos de ese animal? Entonces, buscad en nuestro feed, lo tenemos por ahí, ya lo rescataré si puedo y lo pongo otra vez primero. Y ahora hablamos de ese miedo a morir nosotros antes y dejar solos a nuestros animales. Ese vendría siendo un miedo racional, correcto, de alguna manera, porque ellos dependen de nosotros. Entonces, si nosotros les amamos, es importante dejar claridad en eso. ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo se van a sostener? En dado caso que algo ocurriera, igual y no ocurre, pero algo que es nuestra responsabilidad es, y ese miedo vendría siendo un miedo positivo, para que ella se ponga a hacer algo ante aquello. Dejar un testamento, voluntades anticipadas para sus animales, buscar hablar con la gente, quien sí pueda cuidar a la gatita o si o sus perros o los pájaros o lo que sea, porque es importante. Esta parte de ese miedo nos puede ayudar a hacer algo positivo para dejar de verdad bien a nuestros animales, porque eso es una realidad que quizás nosotros podamos morir antes que ellos, o sea, no lo sabemos, pero puede ocurrir y como ellos dependen de nosotros, es importante dejarlos bien protegidos. Y como dice María, por allí en el Instagram fue, ¿no? Con la abogada, velo para que veas que hayas tú una forma legal, o sea, que lo puedes hacer, puedes buscar tú en tu país cómo se puede hacer, pero si no, puedes dejar una carta, hablar con gente, quién me los puede cuidar, dejar un fideicomiso para ellos también por un cierto tiempo, pues que también pues la persona pueda hacerse cargo, o sea, hay muchas posibilidades, pero que este miedo más bien sea un motor para hacer algo positivo, en vez algo de que te detenga, que te mueva a. Estaba buscando en Instagram, es una entrevista que le hicimos a Patricia el 15 de diciembre de 2022. Entonces he dejado el enlace por primera vez en el StreamYard. Espero que se pueda compartir y que lo podáis seguir. Si no, pues en cuanto termine el programa lo subimos. Y este tema es muy importante porque nos va a ayudar también a nosotros en nuestro duelo. Porque nos vamos a tener que plantear nosotros que nosotros vamos a morir. Entonces, como bien decía Mora antes, ¿qué testamento queremos hacer? ¿Qué testamento de nuestras cosas? No todo el mundo es capaz de hacer un testamento de sus cosas, de sus bienes, aunque simplemente tenga una cuenta corriente y un coche, ¿sabes? Es como que, oh, no, testamento mío, ¿cómo voy a hacer un testamento mío? ¿Sabes? Y ya si nos metemos en el testamento vital, quiero que me intuben, no quiero que me intuben, quiero que ¿sabes? Entonces, hay veces que esta parte de nuestros animales puede despertar en nosotros, algo importante en nosotros, en nuestro proceso vital, ¿vale? De fallecer. Quiero hacerlo rápido para pasar a los siguientes porque son muy importantes. El miedo a salir de casa o de nuestro círculo por temor a que nos duelan los comentarios del entorno. Bueno, esto es súper usual porque regularmente salimos y si alguien conocía a nuestro animalito nos va a decir algo que a lo mejor nos va a doler y aunque no nos va a caer muy bien por la forma, por el tono, por algo que realmente sea inadecuado, inapropiado. Y aquí vamos en la parte en la cual, como estamos tan vulnerables,
nos sentimos con miedo de sentirnos todavía más lastimados por los comentarios externos. Entonces, a partir de allí empezamos también muchas veces a aislarnos para mejor no escuchar, pero entonces esto también genera otra situación en el proceso del duelo. Y aquí Ujú. algo que sí nos puede ayudar, por ejemplo, es el miedo, es saber que muy probablemente vamos a encontrar algún comentario así, pero también sabemos regularmente de quién van a venir. Sabemos quién va a ser más respetuoso, quién igual y mejor ni nos pregunte porque no quiere hacernos sentir mal, o quién inmediatamente no lo va a lanzar. Entonces, desde ahí también nosotros, esta parte de estar como con esta atención de decir, bueno, ya sé que voy a ver a tal persona y puede que me lance algo, entonces voy a estar alerta nada más para detener el comentario. Entonces, desde ahí eso también te va a ayudar a que tú empieces a tener cierta fuerza en el cual tú puedas también empoderarte de decir, es mi duelo y es mi proceso. Sí, entonces a Eso. partir de allí este miedo también es un miedo real, pero también te puede ayudar a que saques otra herramienta del decir, pues yo estoy viviendo mi duelo, es válido y no tiene por qué decirme eso. Y Eso. entonces voy a poner ese límite. Entonces desde ahí, pero saber que en efecto podemos salir y vamos a encontrar muchos comentarios, hasta quizás de nuestra propia familia, sin necesidad de salir de casa. Alguien me decía, me la paso en mi habitación porque no quiero salir, porque vivimos en la misma casa donde mi suegra y mis cuñados, y cada que salgo me dicen, ay, ya saliste de esa, de tu guarida esa, de esa cueva donde sigues dándole cuerda a la muerte del perro. Entonces, imagínate, o sea, sentirte que ni en tu propia casa puedes expresar y salir. Claro que este proceso es muy arduo y te puede empezar ahí a generar otros trastornos, allí sí, porque estás aislada, te estás sintiendo invalidada por todo el resto, no estás pudiendo transitar el duelo, no lo puedes expresar. Aquí estamos hablando de un caso más extremo. Ujú. Entonces es importante que podamos saber en cuál caso estamos cada uno y a partir de allí decir, bueno, si necesito transitar una ayuda o si puedo sacar esta fuercita y salgo. Ujú. Y darnos nuestro tiempo cada uno para nuestro miedo. Habrá un miedo que podamos abrir la puerta de ese miedo un dedito, y luego la cerremos. Da igual, gracias. La has abierto un dedito. Genial. Quiérete por ello, valórate por ello, premiate por ello, disfrútate por ello. Que tardas, me lo invento, X meses, 2, es que no quiero poner un número, en volver a abrirla, no pasa nada, pero inténtalo de nuevo. No hay por qué abrir toda la puerta de golpe, de nuestros miedos, ni vencerlos de golpe. No tenemos por qué lanzarnos al agua de la playa de golpe para vencer nuestro miedo, no. Un día podemos ir a la playa y no pisar ni la arena. Al día siguiente podemos pisar la arena con un pie. Al día siguiente podemos... No pasa nada, ¿vale? Cada uno con nuestro tiempo y nuestras medidas. Más miedos. El miedo a dormir. Este también es muy común. Aquí, bueno, estamos hablando de algo también, de un proceso fisiológico que se abre ahí porque dormimos y quizás hay tanto dolor o tenemos todavía tan reciente el duelo o hubo un proceso muy traumático y todavía nos mantenemos en este shock, en este trauma. Entonces, al dormir tenemos mucho miedo, porque puede ser que se nos abra el miedo a morir o se nos abre el miedo a perder el control, o se nos abre el miedo al proceso de las pesadillas que pueden surgir. Entonces, desde ahí también saber que la cuestión del tener miedo al dormir es porque hay algo bien, bien profundo que hay que de verdad ya trabajar con alguien, porque no va a ser como pon una musiquita de meditación, te vas a relajar, respira profundo y se te va a pasar. No,
Aquí no. estamos hablando ya de algo que necesitas a alguien que te acompañe para que puedas salir de ese proceso que muy probablemente está siendo algo traumático, en el cual está pasando factura al proceso del sueño. Entonces, no quieres dormir o te cuesta mucho trabajo dormir o tienes un sueño cero reparador y además muy inquieto por el proceso de las pesadillas, que además en el proceso del duelo, el tener alteraciones del dormir es normal de alguna Eso es. manera, pero si ya está siendo un proceso en el cual dices, no quiero ni que llegue la noche porque me empiezo a angustiar, no quiero pegar los ojos, no quiero que sentir este cansancio, esta fatiga de que ya me voy a dormir, allí ya estamos hablando de que es necesario que busques a un experto. Eso es, ayuda profesional. De hecho, siempre se ha dicho en los hospitales, la tradición suele ser la católica, los sacerdotes lo cuentan, que hay muchos humanos que no quieren que llegue la noche porque tienen miedo a ese dormir, miedo a esa noche, miedo a ese, por el duelo, por la muerte, por todo lo que implica. Entonces, que es normal, que sepamos que es normal sentirlo, que si es algo que no controlamos, como dice Mora, hay que buscar ayuda profesional que nos eche una mano, pero que no somos bichos raros, es que es normal, todo el mundo lo hemos sentido desde muchísimo. Y dice Yevina, por ejemplo, miedo a dormir porque cuando despiertas te viene todo de golpe. Eso también es otra de las partes del miedo a dormir, sí. Sí, porque despiertas y entonces vuelves a la realidad y entonces vuelves a tocar el dolor de que ya no está aquel ser en físico. Entonces, esta parte es más del proceso, lo que él está hablando, que despiertas y entonces despiertas con aquella tristeza y aquel dolor del saber que no está aquel ser querido. Esto vendría siendo más de un proceso de duelo, más dentro de un rango natural, por decir. Ujú. Y a ver, nos quedan 3 minutos. Tenemos el miedo a no percibir las señales de nuestro ser querido. Ese es el último que vamos a tocar, que también es muy, muy común. El percibirlas y, ay, Dios mío, creo que he visto, creo que no sé qué, me da miedo lo que acabo de ver o de percibir. O es que yo no las percibo, no las veo, no las siento, mi ser querido no está conmigo, eso quiere decir que estará sufriendo, todo el paquete este. Sí, lo que pasa aquí es también que la parte del que quizás no las percibas es porque todavía estás en un proceso de mucho dolor. Entonces hay tanto dolor, hay tanto pensamiento encima que en realidad no las puedes ver porque no hay espacio. Entonces no las puedes percibir aunque estén ahí. Esa es una. Otra es que también estés con tal incredulidad que aunque estén las señales, no las puedas ver y entonces te genera miedo. Otra es que en verdad tengas una creencia diferente y has escuchado que otras personas tienen señales y que los animales, pero tú dices, pero a lo mejor eso no está correcto, pero a lo mejor eso es malo, según si lo ves desde la parte religiosa, desde la parte que tú quieras, que sea una creencia diferente, eso también te puede generar un miedo o el miedo de la creencia esta que es muy generalizada y que no es correcta, la de es que lo estás atrapando, si siento señales es que sigue aquí atrapado conmigo y yo no lo dejo ir. No, Eso, sí. eso no es verdad. Nadie atrapa, ya hemos dicho en muchos programas, a nadie. Simplemente se está expresando y te está diciendo, oye, mira, es que sí, aquí estoy y sí me sientes y no me has perdido. Sigo aquí. Entonces desde ahí también nosotros es abrir este proceso del saber que el miedo a algo que no conocemos, eso es algo que nosotros es nuestra creencia, pero que no quiere decir que no exista y que además Ujú. nos puede abrir también nuestra mente, nuestro ser, a saber que hay otros planos, que existen otras cosas y que los animales, los humanos también, pero los animales es con muchísima más frecuencia,
nos están diciendo, mira, vine a visitarte para decirte que estoy bien, que sigo presente acompañándote de alguna manera y que estoy bien. Entonces no es que te venga y te diga, es que me tienes atrapado, es que no me puedo ir, es que qué bárbara. No, No, estoy diciéndote que estoy bien y porque te sigo amando, vengo a decirte eso, que estoy bien. Entonces desde ahí podemos ver, bueno, desde dónde viene mi miedo a este proceso de las señales. ujú, Ujú. sí. Y el último miedo que decía Susana es el de miedo a sedarlo demasiado pronto o no haberlo hecho a tiempo y luego sentir culpa. Susana, tenemos un programa o dos, yo creo, en Integrando el Duelo Animal, que hablamos precisamente de eso, del momento de la eutanasia, de cómo saber cuándo es el momento de la eutanasia. Si quieres, búscalo en nuestro canal de YouTube, lo verás allí. Y además hablamos con Haide Ruiz, una veterinaria integrativa estupenda que también nos enseña a ella desde el punto de vista veterinario cuándo es el momento, cómo poder verlo para no dudar, ¿vale? Para saberlo bien. Entonces, esa parte del miedo. Ya hemos terminado la hora. Es que este programa pasa rapidísimo. He puesto un banner de lo que os va a contar ahora Mora allí por debajo para que lo pudierais leer. Pero Mora, te dejo con los avisos y sí, Leslie, mira el enlace porque si tienes también el miedo este de cuándo es el momento de la eutanasia o no haberlo hecho a tiempo, te ayudará mucho, ¿vale? Porque es toda una hora hablando de eso. Entonces os invitamos a que los miréis. Nada, ya me callo, Mora. Bueno, pues como se nos fue rapidísimo la hora, les queremos agradecer a todos y pues es importante que sepan que los miedos surgen en el duelo, pero que es importante saber si el miedo de verdad lo estamos elaborando para que deje este espacio para nuestro proceso y poder integrar, o si el miedo está ahí muy presente y no estamos pudiendo hacer algo con él, entonces acudir a un profesional para que nos ayude a que tengamos este trabajo acompañado de este miedo que surge y de muchas formas en el proceso del duelo. Y saber que también esto es importante de transitar, que no le pongan un estigma feo al proceso del miedo, sino que sepan que es algo que también nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a transitar diferente en nuestro proceso. Y que desde ahí, bueno, podemos también abrir el corazón para integrar de una manera más profunda y con mayor entendimiento de todo el legado que después vamos a poder integrar de nuestro compañero. Y pues muchas gracias a los de Cuando el Duelo Pregunta, que siempre nos abren este espacio para hablar de los animales. En 15 días tenemos el siguiente Animal Death Café, estaremos lanzando el cartel y pues en otros 15 días también tendremos este programa de Integrando el Duelo Animal con otro tema que creamos importante que les puede acompañar. Y cualquier duda nos pueden escribir o nos pueden sugerir si tienen algún tema que digan este tema como que no lo han tratado y nos encantaría, también nos escriben y si podemos, con gusto lo tratamos. Pues muchas gracias, María. Un abrazo para todos los que estuvieron, para los que nos vean en diferido y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.